Hola amigos, ¿cómo están? Pues me queda desearles a ustedes lo mejor de este año y los años venideros, que gocemos de buena salud, de mucha felicidad para todos. Y hoy empezamos nuestro primer programa y hemos invitado a un gran amigo, un gran jurista, porque también las personas que estudian derecho, pues no fácilmente alcanzan el nivel de juristas. Alcanzan el nivel de licenciados, cuando mucho, pero el saber del derecho es un don de grandes hombres. Y en esta ocasión invitamos a Eduardo Castillo, amigo de Llavecía, paisano de Llavecía. Eduardo, un gran conocedor del derecho. Bienvenido, Eduardo, a este programa contigo. Bienvenido. Muchas gracias y de verdad agradezco la invitación. Es un gusto estar aquí en este programa. También desearles que sea un año de éxito, de bienestar a todos los que están viendo en este momento el programa. Muy bien, Eduardo. Pues un tema que creo que hoy acaban del Instituto Electoral hasta el día 31 de diciembre calificar las elecciones de 417 municipios. Según los datos que nos arroja el Instituto Electoral, pues creo que calificaron algo así que 404, 6 no realizaron sus elecciones, 6 no calificaron, no alcanzaron a calificar las elecciones y otros no realizaron las elecciones por diversos problemas dentro de la comunidad. Y veníamos platicando hace rato respecto al artículo segundo. ¿Qué tanto es provechoso que haya un organismo administrativo que califique las elecciones de los pueblos, que haya un tribunal que califique las controversias electorales? Y estamos, yo de mi parte digo que se viola el artículo segundo constitucional porque los pueblos tienen autonomía. ¿Qué significa para nuestra gente? ¿Qué significa realmente la autonomía? Primeramente, creo que habría que ponerlo en palabras muy comunes. Uh-huh. Es el autogobierno, es decir, la posibilidad de autodeterminarse, Tu forma de gobernarse la forma de determinar la forma de gobierno y la forma de elegirse. y la forma, por supuesto, de elegir, ¿no? De elegir esa estructura de gobierno. Desde el tipo, digamos, la estructura de gobierno y cómo el procedimiento, ¿no? Para tener esos gobiernos. Pero no violentando alguna norma constitucional, etcétera. Bueno, a mí me parece que aquí este tema de la autonomía, ese tema de la autonomía, ese es el gran punto, digamos, ¿no? En donde no se ha permitido el desarrollo pleno porque hay restricciones, como las que mencionó, es decir, revisiones por instancias Fuera de la externas, comunidad. exacto, instancias externas, y en algún momento se planteó que hubiera un órgano, digamos, externo, pero con la integración de personas de los pueblos, pues, ¿no? Es decir, tal vez una especie de salas regionales o órganos regionales que tuvieran esa posibilidad de revisar lo que internamente, pero con la participación de los mismos pueblos. O sea, la capacidad de revisión de una elección en términos normales no se debe de dar, ¿no? Solamente se puede revisar cuando hay algún conflicto, algún problema. Sí, por supuesto, yo creo que partimos de que del respeto, digamos, a este ejercicio, ¿sí? Uh-huh. Pero no de una revisión como regla. Estamos de acuerdo, no una revisión de solamente en caso de haber ciertos conflictos o diferencias. Es que el problema que hemos tenido desde el 95, que se reconocen los usos y costumbres,
que a mí me tocó ser presidente del instituto, en esa época realmente cuando en un municipio no había ningún problema, no llegaba ningún problema, pues pasaban directamente, simplemente tomar nota. Y algunos problemas ahí, unos 10 problemas, pues los revisábamos, ¿no? Les tocábamos, pero conciliábamos, tratar de conciliar ambas partes para que pudieran tener alguna posibilidad de realizar su elección. Por ejemplo, en algunos municipios, alguna agencia reclamaba su participación. Entonces, bueno, desde el punto de vista liberal, jurídico, bueno, pues democrático, la agencia tiene el derecho de participar, pero también la cabecera determinar su procedimiento, porque sean un procedimiento, por ejemplo, hacer tequio es un elemento para acceder a la votación, pero nosotros tratamos de arreglarlo, de llegar a un acuerdo, pero no una decisión, como por ejemplo ahorita, de que si la agencia no participa, anula la elección. O sea, ¿por qué no se busca la forma de llegar a la conciliación? Yo creo que ese será el deber del instituto, ¿no? Creo que sí, es importante, digamos, el tipo de intervención, Ajá. ¿sí? Que lo ideal sería una especie de mediación, Mediación, ok. ¿sí? En donde las mismas partes, con los mismos elementos, digamos, de sus procedimientos, puedan resolver, ¿sí? Porque es muy riesgoso que, digamos, la instancia externa anule o no. Es la validación que tenga la última palabra. La pregunta, ¿puede anular? Restringiendo la autonomía, Pues sí, no. pues no. Es decir, no podría restringir, digamos, la autonomía. O sea, si legalmente anula, restringe necesariamente la autonomía. Claro. ¿Y por qué la idea no era regresarlo a la Asamblea General, no? Para que la Asamblea General resuelva en concordancia. De hecho, esa sería lo ideal. De hecho, en asuntos jurisdiccionales se ha estado dando, digamos, en temas que están en un tribunal, en donde lo que hacen es regreso a la jurisdicción de la Asamblea General. Claro. Es decir, yo no puedo, no es mi competencia, ¿sí? Esto debe resolverse en el seno de la Asamblea General como máxima autoridad. En este caso sería, vamos, la intervención para poder mediar, digamos, un conflicto, una diferencia, digamos, en el resultado de una elección de autoridad, ¿no? Que no de candidatos. Pasar, digamos, a mediar y, en caso de que no sea posible, pues devolver o con las mismas, la misma integración, digamos, de las propuestas que se den entre los diferentes integrantes de las comunidades, pues pasar, digamos, a la asamblea en última instancia, Claro. para que vuelva a retomar el tema, ¿no? Ahora el tribunal, los tribunales estatales y tribunales federal, a veces sus resoluciones tienen que ver mucho con una interpretación muy juridicista de la norma, ¿no? Vamos a poner, porque si uno no reconoce la autonomía y los procedimientos de los pueblos, bueno, yo puedo cuestionar el sistema de votación a mano alzada. Y digo que todo voto debe de ser oculto, ¿no? O privado, secreto. Y dos, de que no haya un mecanismo de decir, a ver, un padrón comunitario, porque ahí llega la gente. Y no hay una autoridad que diga, a ver, porque ahí todo el mundo se conoce, ya saben quién es, ¿no? Así Y es. se van a dar cuenta si alguien que no es del pueblo, pues está ahí. Pero a veces la autoridad jurisdiccional toma mucho en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, un pueblo que decide de que las personas que no hacen tequio, pues no pueden votar. Eso algunos tribunales lo consideran una restricción del derecho de votar.
Que para mí es lo mismo, Eduardo, es lo mismo cuando yo voy a votar y no tengo la credencial. Pues si no tengo la credencial no voto. Es una norma que tiene que ver con el procedimiento. Ahora, si un pueblo dice solamente tiene derecho de votar lo que hace en Tequio, yo creo que es totalmente válido. ¿O no? Sí, por supuesto. Creo que lo que pasa es que se construye, digamos, se hace una interpretación ajena, ¿sí? Es decir, y en muchas figuras jurídicas que existen, digamos, en el derecho estatal, se trata de adaptar lo que sucede, las conflictivas que se dan en estos procesos de nombramiento de autoridades municipales en pueblos y comunidades indígenas. Lo que se trata es como de homologar, como identificar, digamos, o interpretar esos hechos sucedidos en esa elección municipal indígena con lo que establece la ley. Y creo que ahí es el problema, porque, por ejemplo, hay figuras que no caben, pues. Recuerdo un caso, y lo voy a tratar de sintetizar. Yo tuve la posibilidad de proyectar un tiempo que estuve trabajando en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, un caso en donde tanto, digamos, quienes estaban a favor de una persona y como quienes estaban a favor de otra, alegaron y llegaron al Tribunal Electoral precisamente invocando el artículo 2, ¿sí? Y que era un procedimiento bajo sistemas normativos indígenas, es decir, acogiéndose a ese derecho, a ese reconocimiento que está en la Constitución. El tema es que el punto central de la digamos, de la impugnación fue: no fuimos llamados, o sea, participaron en todo el proceso, estuvieron de acuerdo en las reglas que el Instituto Estatal Electoral, en ese momento así se denominaba, estuvieron de acuerdo en las reglas que se darían internamente para esa elección. Pero ya al momento del resultado, digamos, al momento de hacer el escrutinio y el conteo, ya no estuvieron de acuerdo con el resultado, aún en el mismo acto, ¿ya? Y resulta de que en el mismo acto les toman protesta a los que se dieron por ganadores ahí, es decir, en la misma asamblea, delante de la asamblea toman protesta. Y ese era el tema. Obviamente se suscita un conflicto, toman las instalaciones municipales y dicen, bueno, pues a ver qué va a pasar el día 1 de enero que toman posesión que debe integrarse, ¿no? Que debe integrarse el ayuntamiento, el órgano de gobierno, que debe tomar protesta al presidente municipal, desde luego acorde con la ley orgánica, y que debe el presidente municipal tomar protesta a los demás integrantes. Pero como no estuvieron, digamos, de acuerdo los que de alguna manera iban a integrar el ayuntamiento, pues ellos impugnaron, ¿ya? Y bueno, en concreto... ¿Y cuál era el alegato? Que nosotros no fuimos citados, que la toma de protesta que hizo la autoridad municipal, que hizo el presidente municipal, en una sede alterna, ¿sí? No fuimos convocados. Nosotros no fuimos convocados. Nunca nos citó formalmente. Pues ¿cómo lo iba a citar? Bueno, pero la interpretación, yo recuerdo ahí, afortunadamente pasó la propuesta, que era, ellos sí tuvieron conocimiento. Claro. No fueron. Ellos sí tuvieron conocimiento porque participaron, estuvieron de acuerdo con las reglas. En donde no estuvieron de acuerdo era con el resultado. Ajá. Ahora, ¿qué era la esencia, digamos, de los sistemas normativos? La protesta que habían rendido
en la asamblea. ¿En la asamblea o la protesta que les iba a rendir, que iban a rendir o que les iba a tomar el presidente municipal el día 1 de enero conforme a la ley orgánica? Pues valía más la asamblea, ¿o no? Entonces, uno de los planteamientos que se hizo en esa resolución es que ya había habido una protesta. Es decir, que ya los integrantes ahí, que por acuerdo de ellos mismos habían ya integrado o ya integraban, digamos, el órgano municipal, ya habían sido, incluso habían rendido protesta en la asamblea. Pero el problema aquí es que dice el tribunal, la sala regional Jalapa, por eso iniciaba diciendo que intentan como restringir o bajo una interpretación que le dan, digamos, a esta práctica interna. ¿Qué dijo? El oficio, no se giró un oficio en términos formales dirigido a los que debían ser citados. Y por tanto... Exceso de formalidad. Así. Pues yo creo que es el camino que han tomado los tribunales. Yo me acuerdo un caso, Eduardo, hace muchos años que me tocó dirigir una asamblea en Los Sichos, San Agustín. Bueno, debo decirte que eran como unos 4,000, 5,000 ciudadanos reunidos en un mismo lugar. Entonces el instituto dijeron para que la elección sea clara y tranquila que lo organice el instituto. Entonces agarramos la mesa de debate, nosotros. Bueno, se presentaban 3 candidatos. Pero un mundo de gente en la asamblea. Entonces, pues digo, vamos a votar el primer candidato. Entonces me di cuenta de un problema, de que no había posibilidad de contar. Uno por uno, porque estaba medio canigo, la gente levantada y podía volver a levantar la mano, no había certeza sobre lo que ibas a contar. Entonces un paisano de Los Sichos me dijo, oiga, maestro, por conteo. Y, oiga, ¿y cómo es el conteo? Por bulto. Bueno, a ver, los que votan por tal señor, hágase un lado, pónganse acá. ¿No? Todo el bulto. Entonces del bulto se vio claramente quién iba a ganar, ¿no? Entonces, bueno, ya ganó, ya bien, ya ganó el compañero tal. Sí, ya ganó, todos aplaudieron. Imagínate, Eduardo, que esta situación llegue al tribunal, pues me tumba la elección, ¿o no? Sí, claro, porque van a decir que no hubo certeza en el conteo. Así es. Fue a bulto. Pero si el bulto claramente señalaba quién iba a ganar o quién estaba ganando. Todas estas cosas, ¿no? Que creo que los tribunales se están metiendo ya en el, ¿cómo diríamos? Se están metiendo en los detalles, ¿no? En los detalles, porque hay a veces que a mí me tocó a veces que una gente que resultó presidente, pues no reunía los requisitos de la ley orgánica municipal, como es la de haber vivido en el municipio, vivía en Los Ángeles. Pero por autonomía de los pueblos, pues se da por hecho, se da adelante la elección del compañero. O sea, hay muchas cosas que hay que adaptarse en cada sistema de cada comunidad, ¿no? Sí, me parece importante también ver digamos, el contexto político, sociocultural, digamos. De cada lugar. De cada lugar, eso es muy importante. Porque también hay pueblos y comunidades que tienen un mayor número, por ejemplo, pueblos que eligen con 700,000 votantes. Sí. Otros que tienen 5,000. Más complejo, ¿no? Sí, también un Chichotla, me acuerdo, Eduardo. Chichotla es un municipio, creo que es uno de los municipios más grandes de Oaxaca, territorialmente. Y tiene como 50 comunidades. Bueno, para que la gente vaya a la asamblea, era un cohete. Hay gente que tenía que caminar 8 horas para llegar a la asamblea. Entonces se nos ocurrió hacer en cada comunidad una asamblea al unísono, al mismo tiempo, un pizarrón.
Entonces nos cantaban la información de cada comunidad como había quedado. Y entonces la primera vez en Chichón la que vota, pero un chorro de gente. Casi toda la comunidad votó. Porque pusimos un pizarrón en una escuela que votara la gente en cada una de las comunidades. Entonces, dice un amigo que si me pone en la urna en mi casa, pues yo creo que sí voto, ¿no? Entonces yo creo que la votación se tiene que dar la facilidad a la gente para que pueda votar y sobre todo en las asambleas donde las cabeceras pues está muy lejos, hay que buscar una forma democrática de hacer asambleas simultáneas en cada una de las agencias, comunidades, para que puedan votar. Pero también el hecho de las planillas ya es un poco tergiversación de los usos y costumbres, ¿o no? Sí, porque yo creo que, repito, o sea, esta nueva modalidad para facilitar, digamos, estos requisitos o estos formalismos desde los criterios que han establecido los tribunales ha llevado a eso. Sí, ¿no? Entonces, se ha perdido, digamos, la esencia original de cómo se eligen los pueblos, porque establecemos, a ver, si antes, si no se valida, digamos, el hecho de, a ver, fórmense aquí y fórmense los que estén por un candidato y los que estén por otro, ¿no? Obvio, eso en un tribunal lo echan abajo. Pues sí. A ver, ¿cómo fue el voto secreto a mano alzada o cómo lo registraste, cómo computaste? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que participaron las mujeres? ¿Sí? ¿Cuántos votos eran de mujeres y cuántos votos eran de hombres? Entonces, sí se ha entrado en una dinámica, digamos, más compleja porque se han establecido ciertos formalismos, pero no necesariamente construidos desde el interior de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora, el voto de la mujer, ¿tú qué opinas del voto de la mujer en las comunidades? Sí me parece que la mujer ha votado y ha participado activamente en pueblos y comunidades indígenas, pero ahora me parece que sí también se ha establecido un mayor requisito, digamos, para visibilizar. Y el problema es que a veces, pues, estos estándares no pasan, digamos, en una resolución jurisdiccional y muchas resoluciones se caen por eso. O sea, la mujer, por ejemplo, en mi pueblo, la mujer comenzó a votar hace como 5 años, 3 años. Porque yo fui al pueblo a explicarle que tenían que darle oportunidad a las mujeres de participar en la asamblea y que voten, ¿no? Y que quieran votar por ellos. Y la gente discutió, porque hay un problema. Me dice, a ver, Cipriano, ¿tú quieres que las mujeres participen en la asamblea y también sean electas? ¿Qué pasa si tu tía Adelaida, ¿no? Decía, tiene que ir a Oaxaca porque tenemos que hacer gestión? Tu tío Leoncho no lo va a dejar, ¿no? Además que es peligroso que vaya a Oaxaca cada rato. Además, pero imagínate tú que lo nombramos de síndico, porque el síndico es el de obras públicas. Pues no, pues no. Bueno, digo, ¿por qué no lo nombran de salud, de educación? ¿No? Para empezar, vamos por ahí empezando. Bueno, se discutió bastante que ahora en Xochila regularmente hay una mujer en el ayuntamiento y ya en la asamblea hay libertad de participar de las mujeres, pero fíjate que nomás van 5 o 6. Va la licenciada, va la maestra, va la doctora y van 4 mujeres solteras y 2 viudas. Las demás. Y no, y dice, oye, ¿por qué no vas? Pues ahí va mi esposo. ¿Para qué vamos los dos? Esta es una cuestión que hay que ir caminando poco a poco, ¿no crees? Sí, yo creo que es importante que no se establezcan, digamos, estos parámetros como regla, ¿sí? Es como el tema de los derechos humanos. Yo he mencionado que internamente en los pueblos y comunidades indígenas se han apropiado de varios discursos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, lo establecido en la OIT, en el convenio 169 de la OIT, es, digamos, un
bagaje jurídico que los pueblos y comunidades reivindicaron, digamos, o apropiaron y reinterpretaron, ¿ya? Entonces, en tema de los derechos humanos también tiene que pasar así, no como imposición, sino como un proceso, ¿ya? El punto es que luego se establece como regla, pues, ¿no? Y entonces, si tú lo estableces como regla o una imposición, pues entonces no estás respetando, digamos, la libre determinación, la autonomía, que es que está elevado a rango constitucional, ¿ya? O sea, estamos hablando de dos derechos constitucionalmente reconocidos, ¿no? Pero claro, cuando establecemos que las mujeres deben participar, estamos hablando de un derecho individual, ¿sí? El derecho al sufragio. Sí, claro. Porque los tribunales, la participación de las mujeres la interpretan conforme a un derecho individual, ¿sí? Es un derecho personal. Así es. Okay. En cambio, en el tema que estamos tratando es un derecho colectivo. Es decir, el que el pueblo o comunidad indígena se pueda dar su propia estructura de gobierno y pueda elegir libremente a quienes integran esa estructura de gobierno. Libremente desde este concepto de autonomía y libre determinación. Que siendo muy, muy rigurosos que pueden ser mujeres o no mujeres. Así es, porque es un derecho colectivo, es decir, lo decide esta máxima autoridad interna que es la Asamblea. Ahora, si la Asamblea quiere que sean puras mujeres, pues, tampoco no hay problema. Bueno, es el libre ejercicio. Y aquí el tema es que volvemos a las resoluciones de los tribunales, es que por regla ellos establecen que debe haber una cuota. A mí no me parece prudente establecer, no, es que el 50% deben ser mujeres. Pero entonces, ¿dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda ese derecho colectivo? Exactamente, ¿dónde queda ese derecho colectivo? Interesante. Ahí está la restricción. Entonces, yo creo que sí no hay que perder de vista que por un lado es un derecho individual y por el otro el derecho colectivo, porque a veces se dice, no, pero es que todas las mujeres tienen el derecho, claro, nadie discute, como todos los hombres tienen derecho al sufragio, ¿no? A emitir su sufragio, es decir, a un voto, a votar. Nada más que es muy diferente también el tema, porque sabemos que dentro de un pueblo y una comunidad indígena, dentro de un pueblo ahí se puede elegir votar por tus autoridades internas, votar por autoridades externas también, claro, diputados, senadores, gobernador, presidente de la República, ¿ya? O sea, un ciudadano de un pueblo o comunidad indígena pues ejerce todos estos derechos, pero aquí lo central es internamente cómo los debe ejercer cuando se trata de su elección interna, a partir de este derecho colectivo que tiene a nombrar sus propias autoridades. De forma autónoma. Pues muy bien, Eduardo, la verdad ha sido muy interesante la plática. Hoy te vuelvo a agradecer, porque hay muchos casos. Yo hace poco leía a un señor que ahí en la Mixteca, que resolvió aquí la Sala Indígena de Oaxaca, sobre la jurisdicción indígena, ¿no? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción indígena? ¿Hasta dónde puede llegar la jurisdicción nacional? ¿Qué es lo que podemos hacer? Era un problema de unos chivos. El tema de los chavos, interesante ese asunto. Muy interesante el problema del chivo, porque el señor ya fue ahí al Zócalo a ver al presidente de la República para que le devuelvan sus chivos. Hay muchas cosas muy interesantes, porque yo recuerdo que en Xochila, por ejemplo, alguien que la autoridad lo castiga, ¿no? Colgándolo una semana, pues si se muere, bien, se murió, bien, pero es la ley del pueblo, ¿no? Porque cometió un delito muy grave. Bueno, pero ese es un tema que yo creo que después, Eduardo, vamos a seguir platicando. Vamos a seguir, voy a invitarte de nuevo en este programa. Y a ustedes, amigos, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias por su atención y nos vemos para la próxima.